Niños, Dios les bendice. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, antes de iniciar con esta enseñanza, con lo que el Señor nos va a dar a conocer, pues hay que iniciar con una oración. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por la vida de cada uno de los niños que se encuentra en todo el mundo, Señor. Padre, te pedimos que seas tú siempre en nuestras vidas, Señor, que siempre podamos creer que Jesús es el Cristo, Padre Celestial. Padre Celestial, que esta enseñanza, que lo que nos vas a dar a conocer, Señor, se quede escrita en mi mente, en mi corazón y la pueda vivir y principalmente creerla porque tú eres la palabra, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los niños y de los maestros, Señor, y que se haga tu voluntad, Padre, en nuestras vidas, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, niños, pues el día de hoy vamos a ver lo que es Cristo, la ofrenda de sangre. En el Antiguo Testamento nos habla que todas las personas tenían puesta su mirada únicamente en el Mesías que iba a devenir, porque solamente el Mesías, a través de derramando su sangre, él podía juntarnos nuevamente con Dios, ya no viviendo en pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado consiste en no creer en Jesús como el Cristo. Por eso nosotros debemos de tener esa misma fe, de poner nuestra mirada únicamente en el Mesías. Veamos un ejemplo de la ofrenda. Aquí vamos a ver lo que es Caín y Abel. Como sabemos, niños, en la palabra de Dios nos dice que Caín y Abel son hermanos. El mayor es Caín. Como Caín, que es el hermano mayor, a él le correspondía darle una ofrenda al Señor. Él se dedicaba a cultivar. Sin embargo, también en el corazón de Abel, él quería pues también darle una ofrenda al Señor. Este Abel era pastor de ovejas. Entonces nos dice la palabra del Señor que Caín pues le dio una ofrenda de lo que él trabajaba, o sea, de cultivar al Señor. Y Abel le dio una de sus ovejas de las más gordas, de la primera, de la mejor, ¿verdad? Nos dice en su palabra que Dios solamente aceptó la ofrenda de Abel, pero no quiso aceptar la ofrenda de Caín. Pero ¿por qué pasó esto? Todo esto pasó porque Abel tenía su mirada puesta únicamente en el Mesías, ¿verdad? Y sin embargo, Caín solamente, pues se podría decir que lo hacía por cumplir, ¿verdad? Él no tenía su mirada puesta. Entonces, como vemos, nosotros ya nacemos lo que es con pecado. ¿Qué es el pecado? El no creer en Jesús como el Cristo. Entonces, como vemos aquí el ejemplo de Caín y Abel, nosotros necesitamos de esa ofrenda de sangre, ¿verdad? Pero solamente Jesús el Cristo nos puede dar esa ofrenda de sangre para quitarnos lo que es el pecado. Como habíamos visto con Caín y Abel, ellos necesitaban del Mesías para poder quitarse el pecado que tenían, ¿verdad? El hombre pues necesita estar con Dios, lo cual se encuentra separado de Dios, que es el único problema que tiene el ser humano. Por eso el Mesías, que es Jesús el Cristo, a través de la cruz, derramando su sangre, Él nos quitó el pecado. Habíamos dicho que el pecado es el no creer, ¿verdad? Entonces, al momento de que Jesús derrama su sangre, es cuando nuestro pecado puede ser quitado, cuando creemos. Así como en el Antiguo Testamento miramos que las personas daban su ofrenda porque tenían su mirada puesta en el Mesías, también existen esas personas que perdieron ese significado, el por qué ellas daban su ofrenda, lo cual ellos perdieron, ya no conocían cómo el Señor quería que dieran esa ofrenda, lo cual llevaban a sus animalitos con defectos, lo llevaban como al Señor no le gustaba. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque ellos ya no tenían esa fe, ya no tenían su mirada puestas únicamente en Jesús, en el Mesías, quien es pues Jesús, lo cual esas personas fracasaron. Y todo esto pasó que fracasaban por lo mismo que para poder quitar su pecado, todo lo hacían por sus propias fuerzas, lo cual que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Y pues bueno, esto también pasaba porque ellos no conocían, vivían en ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Pues el no conocer, ¿verdad? El hombre con sus propias fuerzas no puede resolver su problema del pecado, lo cual siempre daban sus ofrendas una y otra vez.
como ellos lo daban tan seguido, ellos no podían quitarse el problema del pecado, lo cual Señor en la cruz, lo cual se dio como ofrenda para derramar esa sangre, y él hizo ese sacrificio una vez perfectamente y para siempre, lo cual Jesús el Cristo nos pudo reconciliar nuevamente con el Señor, nos quitó el pecado que yo no podía hacer con mis propias fuerzas, hasta al hacer obras buenas tampoco me lo podía quitar. Por eso debo de creer en esa ofrenda de sangre que Jesús el Cristo hizo en la cruz perfectamente, ¿verdad? Para ya no tener más ese problema del pecado, ¿verdad? Entonces la única ofrenda de sangre tan perfecta, solamente el Mesías lo podía hacer, únicamente Él, ¿verdad? Porque Él nació sin pecado. Entonces damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho por cada uno de los que hemos creído en Él. Con los dos papelitos cafés vamos a formar una cruz y lo vamos a pegar en la hoja blanca. Para hacer la gotita de sangre, un cuadro blanco lo vamos a doblar lo que es a la mitad. Ya que ya hemos doblado, vamos a dibujar lo que es una gota de sangre que va a quedar como esta. Y vamos a recortar, recuerden que la gota de sangre tiene que estar lo más cerquitas de este doblez, que quede así, miren, para poder recortar solamente esta parte, porque si recortamos también esto no nos va a quedar la gota como tipo libro. Ya que hayamos recortado la gotita va a quedar de esta manera, como tipo libro. Al terminar todo esto, ustedes niños van a escribir estas 3 preguntas en cada gotita. La van a responder con dibujos o escribiendo. Mi actividad a mí me quedó de esta manera. Y bueno, yo lo que yo respondí de cada una de estas 3 preguntas, bueno, con esto vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la enseñanza. La primera pregunta nos dice: ¿quién dio la ofrenda de sangre perfectamente? Y pues aquí yo puse lo que es Jesús el Cristo, porque Él se ofreció en la cruz una sola vez perfectamente y para siempre, ¿verdad? Solamente lo hizo perfectamente, porque nosotros no lo podíamos hacer porque ya vivíamos con pecado. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo Jesús el Cristo solucionó mi problema del pecado? Acuérdense que Jesús el Cristo derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, por eso Él es nuestro verdadero sacerdote, ¿verdad? Y nos dice acá la última pregunta: ¿por qué las personas daban su ofrenda de sangre en el Antiguo Testamento? Acuérdense que esas personas dicen que no quitaban su mirada en el Mesías. Bueno, entonces como ellas creían en que el Mesías iba a venir, ¿qué es lo que pasó? Ellas ponían su fe, esas personas ponían su mirada únicamente en el Cristo, lo cual daban una ofrenda conforme a la voluntad de Dios. Y pues bueno, esta es una pequeña retroalimentación junto con la actividad de la enseñanza Cristo, la ofrenda de sangre. Ya que terminamos con la enseñanza y la actividad, pues hay que concluir con una oración, pues para darle las gracias a nuestro Señor. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque el día de hoy nos dices a conocer que esa ofrenda de sangre, la única que lo hizo perfectamente, una sola vez y para siempre, fuiste tú, nuestro Señor Jesús el Cristo, porque solamente cuando tú derramaste tu sangre, pudiste quitar nuestro pecado, lo cual con nuestras propias fuerzas no lo podíamos quitar. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, y que nuestras vidas, Señor, sean para darte solamente a ti la gloria, Señor, desde el más chiquito hasta el más grande, amado Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. No olviden suscribirse en nuestras páginas de YouTube y Facebook. Gracias, bendiciones.